Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti, a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello ceñido con un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, como ustedes pueden observar, en la corona de Adviento ya se encendieron 2 velas. Eso significa que estamos ya en el segundo domingo de este tiempo maravilloso del Adviento, y eso significa que el tiempo pues va a pasos agigantados, porque ya entramos en la mitad de este tiempo, es decir, se reduce muy poco el tiempo y parece que nosotros tenemos que ir también a este ritmo. Y para eso pues entonces nos tenemos que seguir preparando con intensidad. La semana pasada, el domingo pasado, es decir, el primer domingo de Adviento, nosotros tomábamos el tiempo para reflexionar, es decir, el tiempo de la iglesia. Hacíamos un resumen de todo el año, porque estábamos empezando el tiempo, ya es el segundo domingo del año de la iglesia. Y hacíamos un resumen, pero también tomamos una pequeña parte de las lecturas para reflexionar, ¿verdad? Donde decía la primera lectura que Dios es el que viene, Dios es el que se baja. Y la lectura de manera general, el mensaje era pues había que estar preparado porque precisamente Dios viene. No es tanto el hombre que sube, sino que Dios viene. Eso decíamos en nuestra reflexión del domingo pasado. Y en esta ocasión quisiera tomar otra pequeña parte para reflexionar en torno al tiempo del Adviento. En esta ocasión veamos un poquito de los personajes que nos ayudan a prepararnos para este tiempo, para recibir a Jesucristo en su nacimiento. Y son tres personajes que también son modelos para nosotros. Me parece que todo aquel que escucha la palabra de Dios todos los domingos y que vive con intensidad su fe, me parece que no es desconocido lo que voy a decir. Porque en el tiempo de Adviento siempre aparecen estos personajes, uno de los cuales es el que siempre aparece en nuestras primeras lecturas, tanto de los ciclos, es decir, de los domingos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, como también del tiempo ferial, es decir, entre semana. Isaías es uno de los que escuchamos constantemente en el tiempo de Adviento una y otra vez. Y hoy aparece precisamente el segundo personaje, que es Juan el Bautista. El tercer personaje lo miramos normalmente en el cuarto domingo, que es la Santísima Virgen María. ¿Por qué? Porque ella es la madre de quien nació el Hijo de Dios. Entonces ellos nos los colocan la iglesia para que nosotros los veamos y conjunto con ellos preparemos también nuestro camino, para que en principio que nosotros vayamos a Dios, pero uno se da cuenta que es Dios el que viene hacia uno. Veamos pues por una parte a Juan el Bautista. Miren las coincidencias que tiene en el Evangelio junto con la primera lectura, como dijimos también hace 8 días, pues son bastante fuertes. Porque en la primera lectura de Isaías 40, en donde este párrafo dice: consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios, hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de mano del Señor castigo doble
por todos sus pecados. Y entonces aquí está en el contexto de un desierto. Están desterrados, están lejos de su tierra. Y precisamente, como ustedes pueden darse cuenta, la coincidencia que es Juan aparece precisamente también en el desierto. Y como en el desierto pues no se vive con una vida de lujosidad, precisamente por eso aparecen estas características donde dice: Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Es decir, son unas características que no son de lujosidad en el desierto. Entonces, esa es una característica que quisiera tomar, digamos, para reflexionar en este tiempo. Porque en el caso de la primera lectura, como ya he dicho, aparece un contexto de destierro. Es decir, el pueblo está sufriendo. Y Dios envía este mensaje a través de Isaías que dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Juan aparece en el desierto no se pasa muy bien, que digamos, donde no hay agua, no hay comida, no hay ropa de lujosidad, hay polvo y hay sufrimiento y hay sed, hay calor, el sol pega, golpea directamente el rostro, la cabeza, y entonces se sufre. Esta característica quisiera que la tomáramos nosotros, porque nosotros normalmente, como sabemos, rechazamos por naturaleza, por supuesto, el sufrimiento que nos viene. Y lastimosamente el mundo es así. Y pues no vamos a reclamarle a Dios porque existe el sufrimiento como lo hace el ateo, pero sí que también al mismo tiempo lo rechazamos. Y uno tiene que preguntarse por qué esa realidad. Desde la fe, por supuesto que lo sabemos, por la entrada del pecado en el mundo. Uno es el que se aleja de Dios, uno es el que entra en el desierto, uno es el que se va lejos de Dios. Eso significa estando desterrados, por la cual nosotros debemos sufrir. No es aquí, por supuesto, que está en la primera lectura, que parece que Dios es el que castiga, pero en realidad es que nosotros, al alejarnos de Dios, entonces se sufre bastante porque se está lejos del Señor. Y por eso Dios manda a decir: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Claro, en el tiempo actual, nosotros los que estamos aquí en este contexto latinoamericano, tenemos un país maravilloso donde pues no se pasan ese tipo de cosas. Algún tipo de cosas se pasará, pero muy poco. Pero sabemos que nosotros lo podemos tomar, porque al fin y al cabo el sufrimiento tiene que ver con el alejamiento de Dios. Uno se da cuenta que hay sufrimiento en el mundo, uno sí se da cuenta de eso. Tal vez no nos faltan los recursos económicos, pero uno sí se da cuenta que pues toca sufrir, tanto el que tiene dinero como el que no tiene dinero, toca sufrir enfermedad, toca sufrir problemas, toca sufrir muchas realidades que acontecen en nuestra realidad física, en nuestra vida física. Y entonces toca sufrir. Y entonces nosotros tenemos que aprender a sacar bien de aquel sufrimiento. ¿Por qué? Porque también nos hace mucho bien. ¿Por qué nos hace mucho bien el sufrimiento? Porque por la herida del pecado, si todo estuviera maravillosamente bien, no hace falta salud, no hace falta recursos económicos, todo está maravillosamente bien, entonces uno tiene como su seguridad en este mundo. Y uno precisamente por eso se olvida de Dios. Entonces, cuando faltan las seguridades, como en el caso del pueblo de Israel, que estaba desterrado en el pueblo de Babilonia, en el norte, entonces cuando estaban fuera de su casa, ellos sintieron pues una inseguridad bárbara, porque su seguridad, su baluarte, como dice la Escritura, por boca del pueblo de Israel, entonces su baluarte, su seguridad es Dios. Su seguridad es Dios, y estando fuera de su tierra, se sienten tan inseguros. En el sufrimiento, nosotros también nos sentimos como inseguros de nada. ¿Qué va a pasar con mi vida? Y entonces cuando nos toca entrar en un sufrimiento, cualquier sufrimiento que haya en la vida, dolor por una enfermedad, dolor porque se murió alguien, dolor porque también nosotros mismos nos acercamos a la muerte, dolor por problemas que solemos pasar, dolor porque la gente se fue. Bueno, tantas realidades que nos aquejan en nuestra realidad, en nuestra vida física, que uno parece como que no encuentra sentido a la existencia, y es porque en ese tiempo se pierde la seguridad.
Y por eso es que nosotros también es bueno en ese sentido que pasemos por esas angustias. ¿Por qué? Porque perdemos, por decirlo así, las seguridades que nosotros implantamos, que nosotros ponemos, que nosotros queremos. Y esas seguridades son falsas. Se recordarán ustedes las palabras de Jesús: el que escucha esas palabras mías y las pone en práctica, se parece al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Y al revés, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece al hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Pues se desató la lluvia, bajaron los torrentes y dieron con la casa y quedó completamente arrasada. Entonces, cuando nosotros experimentamos esas inseguridades por el sufrimiento X que nos pueda venir, cuando nosotros hemos puesto un cimiento en, digamos, material que nosotros mismos hemos puesto, uno se da cuenta que eso se derrumba. Por ejemplo, la seguridad económica. ¿Cuánta gente tiene seguridades en ese sentido, en bancos? Uno coloca ahí su seguro, uno coloca, por ejemplo, su seguro en otro país. Entonces uno dice, me voy para allá porque parece que ahí hay vida. Y todo eso se derrumba. También uno pone su seguridad pues en uno mismo, creyendo en uno, confía en ti, no sé qué. Y bueno, uno se da cuenta que es insostenible eso. Y entonces por eso es que nos conviene también tener esas características de Juan, donde dice aquí, por ejemplo, Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido de un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Es decir, él no tenía ninguna seguridad en ese su desierto que estaba pasando. ¿Por qué? Porque su seguridad era Dios. Por eso a nosotros nos conviene, pues muchas veces eso. Ciertamente lo rechazamos, como dice San Agustín, pero si le abrazamos como la cruz que abrazó Jesucristo y ponemos nuestra confianza absoluta solo en Dios, entonces precisamente es cuando Dios nos consuela. Ahora, este es el otro punto que quisiéramos hablar, porque en ese sufrimiento que nosotros estamos, fíjense que las palabras de Dios, por supuesto que nos consuelan demasiado. Aquí, pues en la primera lectura precisamente decía eso, ¿no? Dice, sube a lo alto del monte, mensajero de buenas nuevas para Sión. Esas son las palabras de Dios, pero si nos damos cuenta, lo que está aquí en las lecturas es que el consuelo que Dios nos trae, pues esa su palabra que dice acá, es el mismo que se viene. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se encarna. Entonces es la compañía de Dios. La forma en que Dios consuela a este pueblo tan sufrido, es decir, a la humanidad que nos toca padecer, nos toca sufrir, porque así lo hicimos nosotros, no porque Dios lo haya hecho así, ni porque Él lo quiere así, sino porque nosotros lo quisimos así. La forma de consolar Dios a nosotros es viniendo a nosotros. No es nada más una palabra física, un timbre de voz, un sonido, sino que Él mismo baja, como sabemos nosotros que Juan, por ejemplo, llama al Hijo de Dios el Verbo, el Logos. Por supuesto que esa palabra es encarnada y Dios de esa manera baja con nosotros. Eso es lo que estamos esperando, ese es el tiempo de Adviento, la espera del Hijo de Dios. Y aprovechándome de esto, yo quisiera también enviar un mensaje a todos aquellos, especialmente varones, papás, esposos, que piensan que darle una buena vida a su familia es enviar dinero de otro país, cuando en el fondo lo que quieren los hijos, lo que quiere la esposa es la presencia del esposo, la presencia del papá. Estos oídos lo han escuchado. No son recursos económicos lo que hace que la familia viva bien, sino que es la presencia de usted, Señor, la presencia de usted, varón, la presencia de usted, esposo, la presencia de usted, papá. Es lo que tanto se necesita. No son recursos económicos. Esos son importantes, pero lo más importante es la presencia. Pero saco esto porque el Señor también nos consuela a nosotros viniendo a nosotros. No son tanto las palabras. A veces nosotros, especialmente a las hermanas visitadoras, cuando visitan un enfermo,
se hacen pues un queso ahí, ¿verdad? Diciendo pues qué voy a decir ahora, qué mensaje voy a decir. Incluso a veces dicen algunas cosas que no están bien y en ese sentido hemos instruido, pero yo a veces les suelo decir, miren hermanas, o que cualquier comunidad que va a visitar a un enfermo, no se preocupen tanto por las palabras. La presencia suya, el cuerpo suyo, la vida suya, su presencia es un sacramento, es decir, usted con su cuerpo lleva a Jesús en su cuerpo y Jesús visita a ese enfermo, a esta persona que usted va a visitar, lo visita a través de usted. Entonces la compañía es la que consuela a aquel enfermo. Entonces no se preocupe, dice algunas palabras si están bien dichas o están mal dichas. Lo importante es que usted esté con el enfermo, que usted vea al enfermo, que el enfermo lo vea a usted y que él sienta también el contacto físico, que usted pues le haga una caricia, digamos, en su rostro. El sacerdote impone la mano en el caso del sacramento de la unción, porque es la presencia misma de Dios que se hace presente a través de un sacerdote, a través de usted que visita a un enfermo, a través de usted que visita a una familia. Pues Dios nos visita y con eso nos consuela a nosotros. Él baja con nosotros, Él está con nosotros, estará con nosotros, como solemos decir. Entonces vean esto tan maravilloso. Y esto es consuelo de verdad grande para nosotros porque uno sabe que Dios lo acompaña a uno. Ciertamente Dios está con nosotros, pero sabemos que un día vendrá, como dice la Escritura, en poder y gloria, pero al mismo tiempo Jesús está con nosotros. No de una manera sentimental, como suele decir pues ahí la herejía, ¿verdad?, de los hermanos no católicos, ¿verdad? Siento a Dios. No se trata de eso. Se trata de que Dios realmente está con nosotros, con su cuerpo, con su alma y con su divinidad. Está con nosotros, baja todo el tiempo con nosotros en la Santa Eucaristía. Entonces Él está con nosotros, para que nosotros no pensemos que Él está lejos, sino que está con nosotros. Y si nosotros lo esperamos así todos los días, entonces también cuando venga en gloria, en el último día, lo recibiremos con brazos abiertos. Consolémonos pues, hermanos, con las palabras del Evangelio de hoy y de las lecturas de hoy, que Dios baja con nosotros. El Señor nos conceda prepararnos bien en este tiempo de Adviento. Ya próximamente celebraremos la Navidad del Señor. Amén.